Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad. Hoy tenemos un tema que estoy seguro será de enorme interés para todos ustedes. Hablaremos de un riesgo silencioso que afecta la memoria y la claridad mental de muchos adultos mayores. Y para enriquecer esta conversación, como siempre, me acompaña el Dr. Inoara, a quien saludo con mucho gusto. Gracias, John. Es un placer estar aquí y poder compartir información valiosa con quienes nos escuchan. Y me parece fundamental lo que mencionaste. Muchos mayores de 60 años creen que los olvidos frecuentes son parte normal del envejecimiento, cuando en realidad no siempre es así. Lo que muy pocas personas saben es que existen medicamentos de uso cotidiano que, sin darnos cuenta, pueden estar deteriorando nuestra memoria lentamente. Exacto. Inoara. Y lo más preocupante es que estos fármacos no son extraños ni raros. Son pastillas que millones de personas tienen en su casa, que se toman con confianza porque fueron recetadas en algún momento o porque se consiguen fácilmente. Pero lo que queremos dejar claro hoy es que, aunque ayudan a tratar ciertos síntomas, pueden tener un impacto silencioso en el cerebro con el paso de los años. Por eso hemos preparado una lista con 5 grupos de medicamentos que, usados sin supervisión adecuada, están dañando la memoria de miles de adultos mayores en todo el mundo. Y quiero comenzar con uno de los más comunes, los inhibidores de la bomba de protones. Tal vez el nombre suene técnico, pero seguro reconocerán algunos de sus representantes más famosos: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Sí, esos que muchos toman para la acidez. Y lo alarmante es que mucha gente los usa casi como si fueran vitaminas, todos los días, durante años, convencidos de que no pasa nada. Pero la verdad es que su efecto acumulativo puede ser grave. Exacto. Estos medicamentos funcionan reduciendo la producción de ácido en el estómago. Y a corto plazo cumplen bien su tarea, porque alivian la acidez y el reflujo. Sin embargo, el ácido estomacal no está ahí solo para causar molestias. Tiene funciones vitales, como permitir la correcta absorción de nutrientes esenciales. Nutrientes como la vitamina B12, el hierro, el magnesio y el zinc dependen de ese ambiente ácido para ser absorbidos de manera adecuada. Y aquí está el problema: cuando alguien toma omeprazol u otro inhibidor durante años, esos nutrientes dejan de llegar en la cantidad suficiente. La vitamina B12, por ejemplo, es indispensable para mantener la mielina, esa capa que protege nuestras neuronas y permite que los impulsos eléctricos viajen con rapidez. Cuando hay deficiencia, la memoria comienza a fallar, aparece confusión y el cerebro se vuelve más lento. Lo he visto muchas veces en consulta. Personas que comenzaron con un simple reflujo, y después de años con estos medicamentos llegan con olvidos constantes, dificultad para concentrarse y hasta síntomas depresivos. Y la ciencia lo confirma. Estudios han mostrado que quienes los usan por más de 4 años tienen un 28% más de riesgo de desarrollar demencia. Cada año extra de uso aumenta aún más ese riesgo. Y no se trata solo de la vitamina B12. También hay un impacto sobre el magnesio, un mineral que participa en más de 300 reacciones químicas de nuestro cuerpo, muchas de ellas relacionadas directamente con la función cerebral. Su falta puede generar irritabilidad, ansiedad, confusión e incluso pérdida progresiva de la memoria. Y sumemos otro punto que casi nunca se menciona: estos fármacos alteran la microbiota intestinal, esa comunidad de bacterias que se comunica con nuestro cerebro a través del llamado eje intestino-cerebro. Cuando se rompe ese equilibrio, no solo se afecta la digestión, también la producción de neurotransmisores y, por ende, la claridad mental. Todo esto nos obliga a reflexionar, porque aunque estos medicamentos alivien síntomas digestivos, tomarlos de manera crónica y sin supervisión puede estar saboteando la mente silenciosamente. John, quisiera compartir un caso que ilustra perfectamente lo que acabamos de explicar. Conozco a Carlos, un hombre de 65 años que comenzó a tomar omeprazol hace unos 6 años por molestias de acidez después de las comidas. Al principio se sintió aliviado, podía disfrutar sus alimentos sin ese ardor incómodo. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar que se sentía más cansado, que olvidaba cosas simples y que le costaba concentrarse. Y seguramente, como muchos pacientes, él pensó que eran cosas de la edad. Exacto. Y lo más preocupante es que en sus análisis aparecía una deficiencia clara de vitamina B12. Su médico le recetó un suplemento, pero no relacionó ese déficit con el uso crónico del omeprazol. Es decir, seguía tomando la pastilla que estaba generando el problema en primer lugar. En realidad, cada cápsula estaba empujándolo más hacia un deterioro lento de su función cerebral. Eso es lo que muchas personas no saben. Inoara. Piensan que un medicamento que lleva años en el mercado debe ser completamente seguro. Pero como bien dices, el riesgo no está en tomarlos unos días o semanas, sino en el uso prolongado sin supervisión médica. Además, hay otro factor que la mayoría desconoce:
Estos medicamentos también influyen en la coagulación y aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Pueden alterar la función de las plaquetas, haciendo que el organismo quede expuesto tanto a coágulos como a sangrados, ambos muy peligrosos para el cerebro. Y si a esto le sumamos la alteración del sueño que provocan, el panorama es aún más preocupante. Claro, muchos de mis pacientes que los toman desde hace años presentan insomnio o sueño fragmentado. Y sabemos que el sueño es el taller de reparación del cerebro. Durante la noche se consolidan recuerdos, se regeneran conexiones neuronales y se eliminan toxinas. Si no hay sueño profundo, la memoria y la claridad mental se ven afectadas inevitablemente. Y lo curioso es que muchos creen que esa fatiga o esa dificultad para dormir viene de la edad, sin considerar que la raíz del problema puede estar en la pastilla que toman a diario. Hay más. He observado que también impactan los niveles hormonales. Al interferir con hormonas como el cortisol, aumenta la vulnerabilidad al estrés, lo que repercute directamente en la memoria a corto plazo y en la concentración. Muchos adultos mayores llegan a consulta diciendo: «Doctor, me siento más ansioso, más irritable», sin imaginar que es consecuencia de un medicamento que parecía inofensivo. Es impresionante ver cómo un solo fármaco puede afectar tantas áreas: nutrición, memoria, sueño, hormonas, incluso la microbiota intestinal. Y no olvidemos el impacto en la energía general. Cuando el cuerpo está desequilibrado, aparece la fatiga. Y si hay cansancio, se reduce la actividad física, lo que a su vez disminuye el flujo de oxígeno y nutrientes hacia el cerebro. Es una cadena de consecuencias que muchas veces pasa desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Por eso es clave lo que menciona siempre: la revisión personalizada con cada paciente. Nadie debe suspender un tratamiento por su cuenta, pero tampoco podemos normalizar que se tomen estos medicamentos durante años sin evaluar alternativas más seguras. Así es. En algunos casos basta con cambios en la dieta, con una supervisión más cercana o con ajustes de dosis para reducir riesgos. He visto a pacientes recuperar claridad mental, dormir mejor y sentirse con más energía simplemente al replantear el manejo de la acidez. Y ese es el mensaje: no estamos condenados a perder memoria por tomar medicación. Con control médico y hábitos adecuados, el cerebro puede seguir funcionando con vitalidad. Y Noara, ahora quiero que hablemos de un grupo de medicamentos que quizás es aún más preocupante, porque son ampliamente usados para algo tan común como la ansiedad o el insomnio: las benzodiazepinas. Así es, John. Son nombres que seguramente muchos de nuestros oyentes reconocerán: lorazepam, diazepam, alprazolam. Millones de personas los consumen cada noche para dormir mejor o cada día para calmar la ansiedad. Y no cabe duda de que, en el corto plazo, generan alivio. Calman los nervios, reducen la angustia, permiten conciliar el sueño, pero su efecto en el cerebro a largo plazo puede ser devastador. Y lo preocupante es que la mayoría cree que son medicamentos seguros y se siguen al pie de la letra las dosis indicadas. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que estas pastillas actúan sobre un neurotransmisor llamado GABA, que funciona como el freno natural del cerebro. Lo que hacen las benzodiazepinas es potenciar ese freno, lo que produce calma y relajación. El problema es que el cerebro termina dependiendo de ese freno artificial. Con el tiempo, pierde la capacidad de relajarse y funcionar de manera autónoma. Es como aprender a manejar un coche con el freno de mano puesto: puedes avanzar, pero cuando necesitas reaccionar rápido, no tienes la misma agilidad. Eso lo vemos reflejado en los estudios más recientes. Las personas que usan benzodiazepinas por más de 3 meses tienen hasta un 50% más de riesgo de desarrollar demencia. Y si el uso se prolonga más de 6 meses, ese riesgo sube hasta un 80%. Es un dato que debería alarmarnos. Y no solo se trata de memoria. Estas pastillas interfieren con la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de repararse, adaptarse y formar nuevas conexiones. Si bloqueamos esa función, los recuerdos dejan de consolidarse, las neuronas no se reorganizan y la mente empieza a deteriorarse silenciosamente. Para que nuestros oyentes lo imaginen mejor, es como una ciudad donde poco a poco se cierran las calles principales. Al inicio todavía se puede circular, aunque con más dificultad. Pero llega un punto en que el tráfico colapsa, los caminos se bloquean y la comunicación se interrumpe. Así ocurre con las conexiones neuronales bajo el efecto crónico de las benzodiazepinas. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, y Noara: la calidad del sueño. Muchos pacientes creen que al tomarlas duermen mejor, pero en realidad estas pastillas alteran las fases profundas del sueño, especialmente la fase REM. Esa fase es crítica para consolidar recuerdos y limpiar toxinas cerebrales. Entonces, si duermes, pero el sueño no cumple su función reparadora. Exacto, es como lavar la ropa con agua sucia. Parece que limpias, pero en realidad todo queda peor. Y no olvidemos los efectos cardiovasculares.
Estos fármacos pueden causar hipotensión ortostática, es decir, bajones de presión cuando uno se levanta. Aunque dure solo unos segundos, ese momento de falta de oxígeno cerebral aumenta el riesgo de mareos, caídas e incluso accidentes cerebrovasculares. Y en adultos mayores eso es crítico, porque una caída puede significar la pérdida de independencia. Por eso insisto siempre, estas pastillas deben ser usadas solo en casos muy puntuales y bajo estricto control médico. Porque, además de la memoria y el sueño, también afectan la coordinación motora y la capacidad de reacción. En otras palabras, ponen en riesgo no solo la mente, sino la seguridad diaria del paciente. Algo que me preocupa mucho y que casi nunca se menciona en consulta son las interacciones de las benzodiazepinas con otros medicamentos. Muchos adultos mayores las toman junto con tratamientos para la presión, para el corazón o incluso con antidepresivos. Y lo que ocurre es que estas pastillas modifican la manera en que el cuerpo absorbe o metaboliza los otros fármacos. Así es. Y no hará. El resultado es que, aunque la persona cumpla con su tratamiento al pie de la letra, los medicamentos no actúan como deberían. Esto no solo reduce su eficacia, sino que aumenta el riesgo de complicaciones, tanto físicas como cognitivas. Es decir, el paciente puede creer que está bien controlado, cuando en realidad su cerebro está recibiendo una carga silenciosa de efectos secundarios. Y no olvidemos el impacto en las emociones. Muchos pacientes me cuentan que con el tiempo se sienten más irritables, menos resilientes ante el estrés y hasta con síntomas de depresión leve. Esto ocurre porque las benzodiazepinas alteran la actividad del GABA, y al hacerlo, afectan la regulación emocional. Lo paradójico es que fueron recetadas para calmar la ansiedad, pero con el uso prolongado pueden aumentar la vulnerabilidad emocional. Lo que dices me parece clave. A veces el deterioro no se nota de golpe, sino en pequeños cambios, más cansancio, menos motivación para moverse, menos interés en actividades que antes disfrutaban. Y si sumamos eso a la falta de movimiento, el cerebro recibe menos oxígeno y nutrientes, lo que empeora aún más la función cognitiva. Y lo más triste es que muchos adultos mayores creen que todo eso es parte normal de la edad. Pero no, muchas veces es el efecto directo de una pastilla que parecía inofensiva. Entonces, Inoara, la gran pregunta es, ¿qué alternativas tenemos para quienes sufren de ansiedad o insomnio, pero no quieren arriesgar su memoria y su claridad mental? Primero, nunca suspender el medicamento de golpe, porque eso puede ser peligroso. Lo que hacemos es reducirlo gradualmente y, en paralelo, introducir estrategias que fortalezcan la mente y el cuerpo. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva, porque enseña al cerebro a regular pensamientos y emociones sin depender de un fármaco. También podemos recurrir a técnicas de respiración profunda, meditación, ejercicios de relajación muscular y rutinas de sueño saludables. Solo dedicar 10 o 15 minutos diarios a estas prácticas puede mejorar la calidad del descanso de manera sorprendente. Y no olvidemos el papel del ejercicio físico. Caminar media hora al día, nadar o hacer yoga no solo mejora la salud cardiovascular, sino que estimula la producción de neurotransmisores y la formación de nuevas conexiones neuronales. He visto pacientes que, al combinar ejercicio con reducción gradual de benzodiazepinas, recuperan energía, mejoran su memoria y vuelven a dormir profundamente sin necesidad de tanta medicación. Exactamente. Y hay suplementos naturales, como el magnesio, que ayudan a relajar el sistema nervioso de forma segura. En algunos casos, pequeñas dosis de melatonina, siempre bajo supervisión médica, también pueden ser una opción temporal para reentrenar el ciclo de sueño. El mensaje es claro, siempre hay alternativas. No tenemos por qué sacrificar la memoria y la independencia por dormir un poco mejor o calmar la ansiedad. Con acompañamiento médico, estrategias no farmacológicas y hábitos saludables, es posible lograr ambas cosas. Y ese debe ser el objetivo, proteger la mente, mantener la lucidez y a la vez mejorar la calidad de vida diaria. Y no hará. Ahora pasemos a otro grupo de medicamentos que, en lo personal, me preocupa mucho porque casi nadie los relaciona con problemas de memoria, los anticolinérgicos. Así es, John. Y lo más sorprendente es que están en todas partes. Los encontramos en fármacos para alergias, insomnio, mareos, depresión, problemas de vejiga e incluso en algunos medicamentos de venta libre para el resfriado. Nombres como difenidramina, oxibutinina o atropina seguramente resultan familiares a muchos de nuestros oyentes. Exacto. Y el problema radica en que bloquean una sustancia esencial en el cerebro llamada acetilcolina. Esta molécula es como el aceite que lubrica el motor de nuestra mente, permite que la memoria, la atención, el aprendizaje y el pensamiento crítico fluyan con normalidad. Cuando un medicamento la bloquea, es como si ese motor empezara a funcionar sin aceite. Al principio apenas se nota, pero poco a poco los engranajes comienzan a rechinar y finalmente se dañan.
Y esto no es teoría. Un estudio enorme, con más de 65.000 personas seguidas durante 7 años, encontró que quienes tomaban medicamentos anticolinérgicos tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo más alarmante es que no estamos hablando de semanas de uso, sino del efecto acumulativo con el paso de los años. Además, este daño puede ser irreversible. Muchas personas piensan que si dejan de tomar el medicamento, todo volverá a la normalidad. Pero lo cierto es que el cerebro puede perder permanentemente la capacidad de producir suficiente acetilcolina, quedando con un deterioro cognitivo que ya no se revierte por completo. Y lo hemos visto en casos reales. Piensa en María, una mujer de 72 años. Le recetaron oxibutinina para controlar los problemas de vejiga. Al principio todo parecía ir bien, podía salir de casa con más seguridad y sin miedo a accidentes. Pero al cabo de unos años empezó a olvidar citas, a perder objetos con frecuencia y a tener dificultades para seguir conversaciones. Su familia pensó que era envejecimiento normal, cuando en realidad cada pastilla estaba apagando poco a poco las luces de su mente. Y lo más grave es que muchos médicos tampoco están plenamente conscientes de este riesgo. Se recetan estos fármacos rutinariamente a adultos mayores porque resuelven un problema inmediato, sin considerar que en el mediano y largo plazo pueden provocar una catástrofe cognitiva. Exacto. Y no solo hablamos de la memoria. Estos medicamentos también afectan la capacidad de acceder a recuerdos antiguos. Es como tener una biblioteca llena de libros, pero con el sistema de catalogación destruido, sabes que la información está ahí, pero no puedes encontrarla. También reducen la atención y la concentración. He visto pacientes que ya no logran leer un libro, seguir una conversación fluida o manejar sus finanzas, no porque no quieran, sino porque químicamente su cerebro no puede funcionar al mismo nivel. Y sumemos el impacto sobre el sueño. Algunos provocan somnolencia durante el día y dificultan el descanso nocturno. Eso rompe los ritmos naturales de reparación del cerebro y empeora aún más la confusión mental. Por eso es fundamental que quienes nos escuchan entiendan, estos medicamentos, aunque comunes, no son inofensivos. Su uso prolongado puede comprometer la independencia, la memoria y hasta la calidad emocional de vida. Algo que me parece crucial destacar es que los anticolinérgicos no solo afectan la memoria, también alteran la parte emocional de la persona. Muchos pacientes que los toman a diario me cuentan que se sienten más irritables, ansiosos e incluso con episodios de tristeza o depresión leve. Así es. Y no hará. Y esto ocurre porque la acetilcolina no solo interviene en la memoria, también regula la comunicación entre las áreas del cerebro que controlan las emociones. Al bloquearla, esos circuitos se debilitan, y la capacidad de manejar el estrés o de mantener la calma frente a los problemas cotidianos disminuye. Y lo más preocupante es que la persona y su familia creen que ese cambio de carácter se debe simplemente a la edad. Está más sensible porque ya es mayor, dicen. Pero en muchos casos, es un efecto químico directo del medicamento. Exacto. Y además, estos fármacos producen fatiga mental. Los pacientes se sienten más lentos, necesitan más tiempo para procesar información, pierden agilidad para reaccionar y se frustran porque no logran hacer lo que antes hacían con facilidad. Eso, inevitablemente, impacta en su independencia. He visto cómo esto repercute en la vida diaria, desde manejar un coche con menos seguridad hasta no poder seguir el hilo de una conversación en una reunión familiar. Y eso afecta no solo la cognición, sino también la autoestima, porque la persona empieza a sentirse incapaz. Y es ahí donde tenemos que insistir. Nunca se debe suspender un anticolinérgico por cuenta propia, porque puede ser peligroso. Pero sí es indispensable revisar con el médico si realmente es necesario seguir tomándolo, o si existen alternativas más seguras. Por ejemplo, en el caso de los problemas de vejiga, muchas veces basta con cambios en el estilo de vida, reducir la ingesta de líquidos antes de dormir, programar horarios para ir al baño, o hacer ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Estas medidas pueden mejorar mucho los síntomas sin comprometer la memoria. En el caso de las alergias o del insomnio, podemos recurrir a antihistamínicos de nueva generación que tienen menos impacto en la función cerebral. Además, podemos reforzar con rutinas de sueño saludables, mantener horarios regulares, apagar dispositivos electrónicos antes de acostarse, usar un ambiente oscuro y fresco. Quiero contarte un caso real. Carla, una mujer de 72 años, tomaba difenhidramina para poder dormir. Su familia notó que estaba cada vez más olvidadiza y pensó que era parte del envejecimiento. Pero al revisar su medicación y cambiarla por un antihistamínico moderno, combinado con ajustes en su rutina de sueño, su claridad mental regresó en pocas semanas. Recuperó la capacidad de concentrarse y de disfrutar de las actividades cotidianas. Ese es un ejemplo maravilloso de cómo un cambio a tiempo puede marcar la diferencia. Y nos recuerda que, además de ajustar la medicación,
También debemos apoyar al cerebro con hábitos protectores, alimentación rica en antioxidantes, ejercicio regular, estimulación cognitiva y un manejo adecuado del estrés. La clave, John, está en no resignarse. No todo olvido ni todo cambio de ánimo son culpa de la edad. Muchas veces están relacionados con medicamentos que, con la orientación correcta, pueden reemplazarse o ajustarse. Exactamente. Y nuestro objetivo siempre debe ser ese, mantener la mente clara, las emociones estables y la independencia de nuestros adultos mayores. Y Noara, ahora quiero que entremos en un grupo de medicamentos que, aunque son muy efectivos para controlar la presión arterial, pueden tener efectos silenciosos en el cerebro, los bloqueadores de los canales de calcio. Así es, John. Se trata de fármacos como la amlodipina, la nifedipina o el verapamilo, que están presentes en millones de hogares. Y cumplen muy bien su función, porque ayudan a relajar las arterias y con ello, reducen la presión arterial. Pero lo que pocos saben es que esos mismos canales de calcio también existen en el cerebro, y allí tienen un papel fundamental en la comunicación entre neuronas. Exactamente. En el cerebro, los canales de calcio regulan la liberación de neurotransmisores, controlan la excitabilidad de las neuronas y facilitan la plasticidad sináptica, que es la base del aprendizaje y la memoria. Cuando se bloquean de manera crónica, esos procesos no funcionan igual y la mente pierde agilidad sin que la persona se dé cuenta de inmediato. Y eso es lo que lo hace tan preocupante. El efecto no aparece en días ni en semanas, sino que se acumula durante meses o años. Muchos pacientes llegan diciendo que olvidan nombres, que les cuesta organizar actividades o que ya no sienten la misma rapidez mental. Suponen que es envejecimiento normal, pero en realidad puede ser un efecto de la medicación. Los estudios confirman esta sospecha. El uso prolongado de ciertos bloqueadores de los canales de calcio puede aumentar el riesgo de deterioro cognitivo hasta en un 20%, especialmente en adultos mayores. Y aunque se busca proteger el corazón y evitar un accidente cerebrovascular, el costo silencioso puede ser la pérdida de memoria. Y aquí surge el dilema. Porque controlar la presión arterial es fundamental. De hecho, es una de las mejores formas de prevenir accidentes cerebrovasculares que sí tienen un impacto devastador en el cerebro. Entonces, los pacientes se sienten atrapados. Necesitan el medicamento para proteger su corazón, pero a la vez pueden estar afectando su mente. Ese es el reto clínico, John, encontrar el equilibrio. No todos los bloqueadores de canales de calcio tienen el mismo impacto en el cerebro. Y en muchos casos existen alternativas más seguras, como los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que ayudan a controlar la presión con menor riesgo para la memoria. Déjame contarte un caso ilustrativo. Elena, una mujer de 70 años, comenzó a tomar amlodipina hace 4 años. Al principio estaba feliz porque su presión se estabilizó y se sentía tranquila. Pero poco a poco empezó a notar que le costaba recordar nombres de familiares, que se distraía con facilidad y que organizar sus actividades se volvía complicado. Su médico le dijo que era normal para su edad, pero la realidad es que el medicamento estaba interfiriendo con la comunicación de sus neuronas. Ese es un ejemplo muy claro de cómo el deterioro cognitivo puede pasar desapercibido por años. Y lo que lo hace más difícil es que los síntomas son sutiles, un olvido aquí, una distracción allá. Nadie sospecha que la pastilla para la presión puede ser la causa. Por eso, la clave está en monitorear no solo la presión arterial, sino también la función cognitiva. Preguntar al paciente cómo duerme, si nota olvidos nuevos, si siente fatiga mental. Eso nos permite detectar el impacto temprano y ajustar el tratamiento antes de que el daño sea mayor. John, algo que noto con frecuencia en pacientes que usan bloqueadores de los canales de calcio por largos periodos es la dificultad para mantener la atención. No es que no quieran concentrarse, es que simplemente el cerebro no logra sostener la misma claridad mental en tareas simples como leer un libro, seguir una conversación o planear una actividad cotidiana. Es cierto, y Noara. Y lo más llamativo es que no siempre se trata de un olvido brusco, sino de esa sensación de lentitud mental, como si todo costara un poco más. Los pacientes me dicen, doctor, siento que mi cabeza va más despacio. Eso es lo que llamamos fatiga mental, y puede afectar desde la memoria hasta la toma de decisiones diarias. Y esas pequeñas fallas, aunque parezcan inofensivas, tienen un impacto enorme en la seguridad. Imagina a un adulto mayor que necesita recordar su medicación, manejar en la ciudad o llevar sus citas médicas. Si la mente procesa información más despacio, aumenta el riesgo de errores con consecuencias serias. Totalmente de acuerdo. Y a esto se suma el efecto emocional. Muchos adultos mayores empiezan a sentir más irritabilidad, episodios de ansiedad o incluso depresión leve. Suponen que es el envejecimiento natural, pero lo que ocurre es que la comunicación neuronal se ve alterada por el bloqueo de los canales de calcio en el cerebro.
Lo importante aquí es que los pacientes no se desesperen y suspendan el medicamento por su cuenta. Eso puede ser muy peligroso porque la presión arterial mal controlada aumenta drásticamente el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares. La estrategia adecuada es siempre revisar alternativas más seguras con el médico tratante. Exacto. En muchos casos podemos ajustar la dosis o cambiar el tipo de medicación. Como mencionaste en la hoja anterior, los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de receptores de angiotensina suelen ser opciones más amigables con el cerebro. Y a veces, con pequeños cambios de estilo de vida, podemos incluso reducir la necesidad de fármacos potentes. El ejercicio físico es uno de esos pilares. Caminar diariamente, nadar, andar en bicicleta o realizar ejercicios aeróbicos fortalece las arterias, mejora la elasticidad vascular y ayuda a controlar la presión arterial de forma natural. Y al mismo tiempo, el cerebro recibe más oxígeno y nutrientes, lo que compensa parte de los efectos adversos de los medicamentos. La alimentación también juega un papel crucial. Dietas ricas en potasio, magnesio y fibra, como las que incluyen vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos y frutas frescas, ayudan a mantener la presión en niveles saludables. Y reducir la sal y el alcohol puede tener un efecto inmediato en la regulación de la presión y la protección del cerebro. En resumen, no se trata de satanizar los bloqueadores de canales de calcio. Tienen su utilidad y salvan vidas, pero deben usarse con monitoreo constante, complementados con hábitos que fortalezcan tanto al corazón como a la mente. Y ese es el mensaje que queremos dejar hoy. El objetivo no es solo vivir más años, sino vivirlos con claridad mental, independencia y calidad de vida. Con ajustes adecuados, es posible proteger la memoria sin descuidar el corazón. Y Noara, ahora entremos en el quinto grupo de medicamentos que necesitamos advertir a nuestra audiencia, las estatinas. Se usan de manera masiva en todo el mundo para reducir el colesterol. Así es, John. Son nombres muy conocidos: atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Están entre los medicamentos más recetados en adultos mayores, porque disminuyen el riesgo de infartos y protegen al corazón. Pero hay un aspecto que pocas veces se discute: sus efectos sobre el cerebro. Y es un tema crítico, porque el cerebro está compuesto aproximadamente en un 60% por grasas, y el colesterol es fundamental para la formación y mantenimiento de las membranas celulares de las neuronas. Sin suficiente colesterol, esas membranas pierden flexibilidad y las neuronas no transmiten señales con eficacia. El resultado: memoria frágil, confusión mental y disminución de la claridad cognitiva. Además, algunas estatinas logran atravesar la barrera hematoencefálica. Esto significa que no solo reducen el colesterol en la sangre, sino también dentro del cerebro. Y ahí está el verdadero problema. Es como si le quitaras a un constructor los ladrillos, las vigas y los clavos para levantar una casa. Sin esos materiales, la estructura pierde fuerza. La ciencia lo respalda. Existen estudios que muestran mayor riesgo de problemas de memoria y confusión mental en personas que toman estatinas. Incluso la FDA tuvo que incluir advertencias sobre estos efectos cognitivos en las etiquetas de estos medicamentos, aunque muchos pacientes aún desconocen esta información. Y hay otro punto silencioso: Inoara. Las estatinas interfieren con la producción de una molécula clave llamada coenzima Q10, indispensable para que las células, incluidas las cerebrales, produzcan energía. Cuando falta esta molécula, las neuronas funcionan como un motor con combustible de mala calidad. Siguen andando, pero nunca a su máximo rendimiento. Eso explica la fatiga mental, la lentitud para procesar información y la pérdida de concentración que reportan tantos pacientes que usan estatinas. Y, por supuesto, como siempre, muchos creen que es envejecimiento normal, cuando en realidad es un efecto directo de la medicación. Quiero contarte el caso de Roberto, un hombre de 68 años. Comenzó a tomar atorvastatina hace 3 años porque su colesterol estaba elevado. Sus niveles mejoraron, sí, pero poco después empezó a sentirse confundido, olvidadizo, como si viviera en una niebla constante. Preguntó a su médico si podía ser la estatina, pero le dijeron que era imposible. Sin embargo, cada pastilla estaba robándole al cerebro el combustible que necesitaba para funcionar con claridad. Y no se trata de alarmar ni de decir que nadie debe tomar estatinas. Hay pacientes que realmente las necesitan para protegerse del riesgo cardiovascular. Pero lo que sí debemos hacer es individualizar cada caso, ajustar dosis y, cuando sea posible, evaluar alternativas más seguras o estrategias complementarias. Exacto. En algunos casos se puede optar por estatinas que tienen menor capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. En otros, suplementar con coenzima Q10 bajo supervisión médica puede ayudar a compensar esa pérdida de energía neuronal. Y, por supuesto, nunca hay que olvidar la importancia de los hábitos. Una dieta rica en grasas saludables,
Ejercicio regular y estimulación cognitiva son aliados indispensables para mantener al cerebro funcionando al máximo. Algo que pocas personas consideran es cómo las estatinas afectan el aprendizaje y la capacidad de consolidar nueva información. Recordemos que para que una neurona forme conexiones sólidas necesita membranas flexibles y funcionales, lo cual depende en gran parte del colesterol. Exactamente. Inoara. Y cuando ese colesterol disminuye demasiado, el cerebro pierde eficiencia para construir nuevas sinapsis. El resultado es que aprender un idioma, recordar nombres o retener información reciente se vuelve más difícil. No se trata solo de olvidar lo viejo, sino de tener problemas para incorporar lo nuevo. A eso se suma la fatiga mental. Muchos pacientes reportan que procesan la información con lentitud, que pierden concentración y que se sienten agotados aunque hayan dormido bien. Y es lógico, porque si las neuronas no tienen suficiente energía, por falta de coenzima Q10, como explicamos antes, funcionan por debajo de su capacidad. Y lo interesante es que este cansancio no siempre se refleja en el cuerpo, sino en la mente. La persona puede tener fuerza física, pero sentirse incapaz de sostener una conversación larga, de leer un texto complejo o de planear con claridad su día a día. También vemos efectos emocionales. Algunos pacientes desarrollan irritabilidad, apatía e incluso síntomas de ansiedad o depresión leve. No porque estén tristes, sino porque sus neuronas no cuentan con la energía suficiente para mantener los circuitos emocionales funcionando de forma equilibrada. Eso es clave. Inoara. Porque muchas veces los médicos atribuyen esos cambios de ánimo a la edad o a factores externos, cuando en realidad pueden estar relacionados con el uso crónico de estatinas. Y aquí es donde entran en juego las estrategias. En primer lugar, nunca suspender una estatina por cuenta propia, porque dejar de controlar el colesterol aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. Lo que sí podemos hacer es personalizar el tratamiento, ajustar la dosis, cambiar estatinas que atraviesen menos la barrera hematoencefálica, o complementar con suplementos cuando sea necesario. En consulta suelo recomendar, bajo supervisión, la suplementación con coenzima Q10. Ayuda a restaurar parte de la energía celular perdida y muchos pacientes notan que recuperan claridad mental y reducen esa sensación de niebla en la cabeza. Y como siempre, los hábitos son la base. Una dieta rica en grasas saludables como las del pescado azul, el aguacate, el aceite de oliva y las semillas no solo ayuda a regular el colesterol, sino que aporta los componentes que el cerebro necesita para mantener sus conexiones. El ejercicio es otro aliado. Caminar, nadar o practicar alguna actividad aeróbica no solo protege el corazón, sino que estimula la producción de BDNF, una proteína que fortalece las conexiones neuronales y mejora la memoria. Y no olvidemos la estimulación cognitiva. Mantener la mente activa con lectura, juegos de memoria, aprendizaje de nuevas habilidades o interacción social frecuente crea lo que llamamos reserva cognitiva. Eso significa que, incluso si hay un impacto de la medicación, el cerebro tiene mayor capacidad de compensarlo. En definitiva, la clave es equilibrar, proteger el corazón sin descuidar el cerebro. Con ajustes médicos y hábitos saludables, es posible lograrlo. Después de hablar de medicamentos que se recetan en consulta, quiero que toquemos un tema diferente, pero igual de importante, la cafeína. Porque aunque mucha gente no lo vea como un fármaco, actúa sobre el cerebro con fuerza y tiene efectos que no podemos ignorar. Así es. Inoara. El café de la mañana, el té de la tarde, las bebidas energéticas, incluso el chocolate, la cafeína está en todas partes. Y lo curioso es que la mayoría la consume sin pensar en cómo afecta la memoria, el sueño o la concentración a largo plazo. Y quiero aclarar algo desde el inicio, la cafeína no es mala en sí misma. De hecho, en dosis moderadas puede mejorar la atención, aumentar la concentración y darnos un impulso de energía muy útil. El problema surge cuando se consume de manera excesiva y crónica, como ocurre en millones de hogares. Exacto. Porque la cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es una sustancia que nos indica cuando es hora de descansar. Cuando la bloqueamos constantemente, engañamos al cerebro para que siga activo aunque necesite una pausa. Eso, con el tiempo, interfiere con el descanso profundo y la capacidad del cerebro de repararse cada noche. Me gusta explicarlo con esta imagen. Imagina que el cerebro es una oficina con miles de papeles y equipos de trabajo. Cada noche entra un equipo de limpieza para organizar todo, archivar documentos, reparar equipos y dejar el espacio listo para el día siguiente. Pero si interrumpimos ese proceso noche tras noche con exceso de cafeína, los archivos se pierden, el desorden aumenta y la oficina empieza a funcionar cada vez peor. Y no es solo el sueño lo que se afecta. La cafeína en exceso también provoca vasoconstricción, es decir, estrecha los vasos sanguíneos y reduce el flujo de oxígeno al cerebro. Puede que no se note de inmediato,
Pero a lo largo de los años esa falta de oxígeno sostenida genera una especie de hipoxia leve que deteriora memoria, concentración y velocidad mental. Y a esto se suma la dependencia. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a la cafeína y se necesitan dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. Llega un momento en que la persona no toma café para estar mejor, sino para no sentirse mal. Es un círculo vicioso de cansancio, irritabilidad y falta de claridad mental. Recuerdo el caso de Sandra, una ejecutiva de 60 años. Empezó con una taza de café por la mañana, pero con los años llegó a consumir más de 600 miligramos de cafeína diarios entre café, té y bebidas energéticas. Se sentía productiva al principio, pero terminó con sueño alterado, olvidos frecuentes y una sensación de vivir en constante tensión. Ese es el riesgo silencioso. Y lo más importante es que nadie piensa en la cafeína como un factor de deterioro cognitivo. Está tan normalizada en nuestra rutina que cuesta verla como una sustancia con efectos reales sobre el cerebro. Por eso, y no hará, necesitamos enseñar a usarla inteligentemente, ni eliminarla por completo ni abusar de ella. La clave está en la moderación y en elegir el momento adecuado del día para consumirla. Y no hará, después de entender los riesgos de la cafeína, creo que es importante aclarar que no se trata de prohibirla, sino de aprender a usarla a nuestro favor. Así es, John. Porque en cantidades moderadas y en el momento correcto del día, la cafeína puede mejorar la atención, la concentración y hasta potenciar el aprendizaje. La clave está en evitar el exceso y en no sabotear el descanso nocturno, que es cuando el cerebro se repara. Una de las primeras recomendaciones prácticas es evaluar cuánta cafeína consumimos realmente. Muchas personas creen que solo toman 2 tazas de café, pero si sumamos el té, el chocolate, los refrescos y las bebidas energéticas, la cantidad puede duplicarse sin que lo noten. Exacto. El consumo recomendado en adultos mayores debería estar entre 200 y 300 miligramos al día, lo que equivale a unas 2 o 3 tazas de café estándar. Más allá de eso, el riesgo de alterar el sueño y generar dependencia aumenta significativamente. El segundo punto clave es el horario. La cafeína puede permanecer en el cuerpo entre 6 y 8 horas, de modo que tomarla en la tarde o en la noche afecta la calidad del sueño. Por eso, lo ideal es limitarla a las primeras horas del día. Y si alguien disfruta mucho del café de la tarde, puede optar por versiones descafeinadas o infusiones naturales que no interfieran con el descanso. Otra estrategia útil es hacer pausas regulares de consumo. Descansar 1 o 2 semanas sin cafeína cada cierto tiempo ayuda a reducir la tolerancia y la dependencia. Así, cuando vuelves a consumirla, su efecto es más positivo y no necesitas dosis crecientes. Y claro, no basta con reducir café. Hay que acompañarlo de hábitos que fortalezcan el cerebro. Exactamente, John. Primero, el ejercicio físico. Tomar una taza de café antes de una caminata o de una sesión de actividad aeróbica potencia el rendimiento y ayuda a que la cafeína se use de forma más eficiente, en lugar de acumular tensión. Segundo, la estimulación cognitiva. Si aprovechas ese impulso de energía para leer, estudiar, resolver acertijos o aprender una habilidad nueva, la cafeína se convierte en un verdadero aliado para la memoria. Y no olvidemos la alimentación. El cerebro necesita nutrientes de alta calidad, omega 3, antioxidantes, vitaminas del complejo B, magnesio y zinc. Si se combinan estos nutrientes con un consumo moderado de cafeína, se fortalece la plasticidad cerebral y se contrarrestan sus posibles efectos negativos. También es fundamental cuidar la hidratación. La cafeína tiene un ligero efecto diurético, por lo que beber suficiente agua y consumir frutas y verduras ricas en líquidos es indispensable para mantener el equilibrio. Quiero compartir un caso práctico. Jorge, de 60 años, tomaba entre 8 y 10 tazas de café al día. Estaba siempre cansado, dormía mal y tenía problemas de memoria. Implementamos una reducción progresiva, ajustamos horarios y añadimos rutinas de ejercicio y estimulación cognitiva. En 6 meses, recuperó un sueño profundo, mejoró su claridad mental y volvió a sentirse con energía. Ese ejemplo demuestra algo fundamental. Nunca es tarde para corregir hábitos y proteger la memoria. La cafeína puede ser un regalo con doble filo. Usada de manera inteligente potencia la mente, usada sin control la desgasta silenciosamente. Y ese es el mensaje final para quienes nos escuchan. Aprendan a evaluar su consumo, reduzcan el exceso, cuiden sus hábitos diarios y conviertan la cafeína en una aliada de su salud cerebral. Así es. Y no hará. Porque nuestro objetivo no es solo vivir más años, sino vivirlos con lucidez, energía y calidad de vida.